Vamos a terminar hoy con el mensaje que comencé a predicar la semana pasada, que es el propósito de los proverbios. Y para esto vamos a leer de nuevo Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ese pasaje lo leímos la semana pasada. Vamos a hacer un breve repaso y hoy vamos a mirar la conclusión de este mensaje. Dice así: los proverbios de Salomón, ya hemos hablado quién era Salomón, hijo de David, rey de Israel, y da las razones por qué los propósitos o el propósito por el cual él escribe estos proverbios. Dios le dio estas palabras y él entonces las escribe. Así que el origen de esta palabra no es Salomón, sino que el origen de esta palabra es Dios mismo. Y dice entonces, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el propósito, el múltiple propósito por el cual Dios nos ha dejado este libro. Lo repasamos un poquito. En primer lugar, el versículo 2 dice, para entender. ¿Para entender qué? Para entender sabiduría, para que podamos entender la sabiduría. La palabra sabiduría la definimos la semana pasada y la otra creo también. Y dijimos que es la habilidad para hacer las cosas correctas. Y yo había hecho una pregunta, les pregunté creo, ¿a cuántos les gustaría hacer las cosas correctas o a cuántos les gustaría equivocarse? Y la mayoría, por no decir todos, levantaron la mano porque les gustaría hacer las cosas correctas. A nadie le gusta equivocarse. ¿A cuánto le gusta equivocarse? Por las dudas, si hay algunos. Sí, a mí me gusta equivocarme. Especialmente cuando tengo un final, me gusta equivocarme. Me gusta repetir el examen 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y si es en la facultad y hay que pagarla, no gustó. Eso no gusta. No le gusta a los padres tampoco cuando hay que pagar de más. No, nos gusta equivocarnos. Queremos hacer las cosas correctas. Ahora, si seguimos la palabra de Dios y le prestamos atención a lo que Dios habla, no tenemos por qué equivocarnos. Dios nos va a ayudar a que hagamos las cosas correctas y entonces no tiene por qué irte mal en la vida. Te tiene que ir bien en la vida. No solo te tiene que ir bien en esta etapa de tu vida, porque yo fui adolescente y fui joven hace muchos años atrás, como algunos de ustedes. Y yo quería que me fuera bien. Y hoy puedo decirte que me ha ido bien. Dios me ha acompañado hasta acá. Tengo una hermosa esposa a la que amo con todo mi corazón. Tengo hijos hermosos, nueras hermosas, una nieta hermosa. Todo ha salido bien. Y a ustedes les tiene que salir todo bien. No digo que no hubo problemas en el camino, pero Dios nos ayudó y me fue bien. Pero no me fue bien, me fue muy bien. Y he escuchado a algunos pastores compartir la palabra, gente bastante mayor que yo, ya pasando los 70, que también comparten y dicen, por haber escogido obedecer lo que Dios mandaba, dice, hasta acá nos fue bien, dijo un pastor. El pastor Juan Mazalica decía, hasta acá nos ha ido bien. Y nos tiene que ir bien, no tiene por qué irte mal. No hay ningún área en tu vida donde debieras fracasar. Dios diseñó todo para que seas exitoso en todas las áreas de tu vida y en todo lo que emprendas. Por eso te va a ser muy necesaria la sabiduría. La sabiduría es la capacidad para hacer las cosas correctas. Dios te va a dar esa sabiduría. Obviamente si la querés. Si no la querés, no te la va a dar. ¿La querés a la sabiduría? Ahora, la sabiduría, dijimos, se aprende. Voy rápido en esto. ¿Cómo se aprende? Escuchando a los que saben. Escuchen a los que saben. No escuchen a los que los invitan a pecar. No escuchen a los que los invitan a la mediocridad. No escuchen a los que los invitan a cosas que están fuera de la iglesia y fuera de la palabra de Dios. A los que
tienen sabiduría en Dios. Escuchen a esos. Leyendo también se aumenta la sabiduría, leyendo especialmente la palabra de Dios o libros concernientes a las cosas de Dios. Pero yo sugiero sobre todo la Biblia y orar. También observando, ser observadores de lo que hay a nuestro alrededor, de lo bueno y de lo malo, porque de todo aprendemos. Y haciendo caso, no solo haciendo las primeras tres cosas, sino también haciendo caso. ¿Cuántos van a hacer caso? Digan un buen amén. ¿Cuántos van a hacer caso? Digan un buen amén. Vamos a hacer caso. Todos vamos a hacer caso. Amén. Gloria al Señor. Ahora, la sabiduría también no solo se recibe o se puede incrementar, sino que la sabiduría también se pide. Salomón pidió sabiduría. Santiago escribe en su carta, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero, ¿cuántos reconocen que necesitan sabiduría? Levante la mano. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, bajen la mano. Pero seamos sinceros. Por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, todos levantamos la mano, pídala a Dios. Señor, tu palabra dice que yo puedo pedir sabiduría, así que te pido que me des sabiduría. No, pero dice luego, pero pida con fe. O sea, sea sincero a la hora de pedir y crea que Dios se la va a dar. O sea, no pidamos por pedir. Si quizás no queremos, cuando Dios nos dice algo, no quiero obedecer eso. Entonces no queremos sabiduría. Seamos realistas y seamos sinceros. Espero que ninguno de nosotros esté acá o ninguno de los que están en las redes estén escuchando este mensaje solo como suelen hacer algunos, acallar un poco la conciencia y decir estuve congregado, escuché el mensaje, sino porque quiero adquirir sabiduría, porque reconozco que la necesito en mi vida y tengo que pedir con fe, creyendo que Dios me lo va a dar porque Dios quiere darme sabiduría. Dios quiere darte sabiduría. ¿Para qué otra razón más fueron escritos los proverbios? Para entender doctrina. Eso significa para entender la instrucción. ¿Cuántas veces se nos da una instrucción y no entendemos? Nos pasa como uno de mis sobrinos le explicaba al papá, por ejemplo, y le decía, mirá, andate hasta allá, hasta donde está el matafuego y tráeme tal cosa. ¿Ves? Por ejemplo, allá, ven que hay un matafuego, si giran, allá hay un matafuego. ¿Lo ven al matafuego? Y entonces si él no entendía, ¿a dónde? Decía él. Entonces le señalaba allá. Y entonces él venía y se ponía en el dedo, ponía la cabeza de él en el dedo y miraba a dónde se dirigía el dedo, porque no entendía. Un día estábamos con mi hermano y un electricista. Éramos chicos, yo era más chico que mi hermano. Y entonces le pidió y le dijo, tendrás un tester. ¿Cuántos saben lo que es un tester? ¿Qué es un tester? Es un instrumento, justamente el tester, para testear un cable si tiene corriente, si no tiene corriente, cuánta tiene, o sea, si tiene la tensión correcta. Y dijo, un tester. Y yo, ¿qué será un tester? Ni idea. Y entonces mi hermano dijo, sí, creo que sí. Y yo, qué bien, mi hermano. Y fue y buscó y trajo un buscapolo. Es un destornillador. Pero eso no es un tester. No, esto no. Yo empecé a trabajar en la construcción y me pidió, el primer día de trabajo, el patrón me dice, pasame una grinfa. Y yo dije, ¿qué será eso? Una grinfa. Pensé que me estaba tomando el pelo. ¿Qué será una grinfa? Y le traje lo que se me ocurrió, un pedazo de madera, y se lo di. Y me insultó, porque bueno, insultaba mucho. Y me dice, pero pibe. No, pero no era pibe. Yo tenía recién mi primer día de trabajo, no sabía los nombres de las herramientas. Y entonces aprendí, ahora sí sé lo que es una grinfa después de muchos años. Algunos quizás no saben. La grinfa es una herramienta para doblar los hierros, para hacer ganchos, para enderezarlos. Y yo no lo sabía. Entonces, y quizás me lo explican y sigo sin entender.
Y hay cosas que se nos explican, mucho más importante que el saber lo que es un tester, lo que es una grinfa, cosas que hacen a nuestra vida, que hacen a una decisión que puede traer consecuencias graves o no tan graves y no entendemos. Por eso Dios nos da los proverbios para que aprendamos sabiduría, para que entendamos cuando Dios nos habla, cuando andamos por la calle, que nosotros entendamos. Cuando, por ejemplo, surge este tema del COVID, entendamos, Dios nos da sabiduría. ¿Qué entendemos con este tema del COVID? Más allá de que hay que usar barbijo, tener distanciamiento, tener las manos sanitizadas con gasoil, iba a decir, con alcohol en gel y cuidarse de ciertas cosas. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que el Señor viene pronto a llevar a su iglesia y que tenemos que estar preparados, porque con esta enfermedad están muriendo muchísimas personas y podría tocarnos. Quizás usted dice, yo soy joven. Bueno, pero a mí podría tocarme, yo no soy joven. Bueno, hay algunos que están aquí que no son, algunos que están en las redes y le puede tocar, y si no está preparado, tiene que estar preparado. El que tiene sabiduría entiende que es el último tiempo. Cristo viene pronto y tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, para eso son los proverbios, para entender la instrucción. En segundo lugar, para conocer y recibir. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué tenemos que recibir? Y allí nos dice el versículo 2, la segunda parte, razones prudentes. O sea, que a través de los proverbios vamos a aprender a tener sentido común. Sentido común. No todos tienen sentido común. Luego también aprendemos rectitud, o sea, es justicia. Y también aprendemos juicio, a ser juiciosos y a ser correctos en nuestras apreciaciones. Y equidad, o sea, equilibrio, es la capacidad, dije recién la sabiduría, de tomar las decisiones correctas. Dios nos quiere dar entonces sabiduría. En tercer lugar, ¿para qué más fueron dados los proverbios? Para dar, esto lo dice el versículo 4, ¿para dar qué cosa? Dice sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra sagacidad es la capacidad de prever las cosas. Dios nos da la inteligencia para prever las cosas. El entender que si yo tiro esto al suelo hay una consecuencia. Hace muchos años, cuando ustedes no habían nacido, aparecieron los vasos Durax. No sé cuántos han sentido esa marca, vasos Durax. Bueno, algunos pocos. No sé si existirá esa marca todavía. Durax. Y entonces la propaganda decía Durax toda la vida. O sea que eran vasos irrompibles. Y entonces en la propaganda tiraban un vaso y no se rompía. Entonces, yo estaba trabajando, tenía 12 años, estaba en séptimo grado, y entonces trabajaba por las tardes en una tintorería, y en las vacaciones también. Así que fui haciéndome de un poco de dinero y le quise regalar a mi mamá lo que a mí me parecía que era importante que le durara toda la vida. Y le compré una docena de platos Durax y de vasos Durax. Y le dije, pero los tenés que cuidar. O sea, encima la amenacé, los tenés que cuidar. Durax. Pero el tema es que en el primer mes de 12 ya habían 10. De 12 vasos habían 8. ¿Qué pasó con los que Durax toda la vida? No duraban toda la vida. Entonces yo hice una prueba y entonces yo la retaba a mi mamá. Le digo, no cuidás lo que yo te regalé, no cuidás lo que yo te regalé. Y agarré un vaso Durax, porque la propaganda dice que duraban toda la vida. Y lo revoleé. ¿Y qué creen que pasó? Y no duraba toda la vida. Era mentira. No sé cómo hicieron esa propaganda. Algo falsearon ahí, pero yo pensé que eso era verdad. Uno tiene que aprender a prever que las decisiones que toma hoy tienen una consecuencia el día de mañana. Una mala decisión trae una mala consecuencia.
Una buena decisión trae buenas consecuencias. Entonces aprendamos a tomar buenas decisiones. Y para eso necesitamos sabiduría. Dice que nos da la sabiduría sagacidad. Cada proverbio nos da sagacidad. El poder prever que si yo tomo esta decisión, ¿qué consecuencia me va a acarrear? Si yo, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que bajó la temperatura hoy, ¿no es cierto? Se dieron cuenta. Allá estaba lloviznando en la mañana y lloviendo. Entonces yo suelo salir a caminar en las mañanas, pero claro, hoy no se podía. Y yo puedo decir, no, yo salgo, porque cuando yo era joven yo corría abajo, como muchos de nosotros probablemente. Mientras llovía jugábamos a la pelota. Y no importaba si hacía frío o calor, nosotros jugábamos a la pelota y jugábamos bajo el agua y jugábamos en el barro y jugábamos un partido, 2 partidos, 2 horas, 3 horas y éramos felices. Y si a la tarde había otro partido, volvíamos otra vez a jugar. Entonces yo como cuando era joven, entonces salgo con la remerita, voy a salir a caminar porque yo soy macho y porque el agua nunca me hizo nada. Pero ahora estoy más cerca de los 60, o sea, estoy más cerca de irme que de quedarme en realidad. Entonces, no me va a hacer nada, pero hacía frío. Entonces ahora, obviamente no salí. Digo, no, porque me puedo enfermar. No, porque me va a agarrar la garganta, tengo que predicar. Y cuando salgo a la mañana me pongo un cuellito. Yo nunca, no, cuellito, eso es de mujercita. ¿Qué me voy a poner un cuellito? Y ahora tengo un cuellito de Argentina también y abrigadito. Porque ahora uno prevé. Cuando uno es joven, no prevé las consecuencias, pero Dios nos da sagacidad, capacidad para poder prever que si yo tomo una decisión va a traer una consecuencia. Y a veces las consecuencias son peores que un resfriado, que una gripe, que una enfermedad. Entonces, pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Dijimos, ahí habla de los simples, darle sagacidad a los simples. Los simples son los ingenuos, los que todavía no tienen mucha experiencia. Y muchos de nosotros no tenemos experiencia, así que entramos dentro de esa categoría. Vamos con el cuarto punto para comenzar el mensaje de hoy. Todo eso fue a modo de repaso. El cuarto punto nos habla de a quiénes están dirigidos los proverbios. ¿Para quién está dirigido? Porque algunos piensan, el otro día yo comentando con alguien, me dicen, pero eso es solo para los jóvenes. Los proverbios no es para los jóvenes simplemente. En resumidas cuentas, los proverbios son de beneficios para toda persona. Pero en primer lugar, van dirigidos a los simples. Los simples, en el libro de los proverbios, son las personas que se dejan llevar fácilmente por las opiniones de otras personas. Y por lo tanto, son presa de la indecisión. Yo no sé si ustedes conocen gente así. Capaz que conocen a alguien que está cerca de ustedes, tan cerca que está sentado en la misma silla de ustedes. O sea que serían ustedes. Personas que se dejan influenciar fácilmente. Los llevan, como dice el dicho, como toro para exposición. ¿Han visto cómo llevan al toro para la exposición? Le meten una argolla en la nariz, en el hocico sería, una argolla, y meten la correa y se lo llevan. Y de ahí se lo llevan. Usted dice, pero es un semejante mastodonte impresionante, pesa cientos de kilos, y lo lleva una persona tranquilo, porque claro, no puede resistirse porque le va a romper el hocico. Y así se lo lleva. Y hay personas, algunos de los que estamos acá, que somos muy fáciles de influenciar por otras personas para lo malo. Ojalá que seamos influenciables, pero para lo bueno. Pero algunos somos, así como somos influenciables a veces para lo bueno, somos fácilmente influenciados para lo malo. Entonces Dios escribe, por medio de Salomón, el libro de Proverbios, para que aquellos que son fácilmente de influenciar y seguir opiniones de otras personas, tengan esa capacidad de dejar de ser simples y adquieran sabiduría. Está escrito para nosotros entonces. Si me di a entender, digan amén. ¿A quién más va dirigido? A los jóvenes, dice el texto bíblico. Ese fue el texto que leímos recién. Dice a los jóvenes inteligencia, sagacidad a los simples. La juventud, ¿cuál es la característica de la juventud? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería la característica de la juventud?
Rebeldía. Bueno, puede ser una característica. Quizás sea tu característica. Pero hay una característica de la juventud que es la fuerza. Es la fuerza. Los jóvenes son fuertes. Estaba el cartel ahí, pero me lo sacaron. Los jóvenes son fuertes. Claro, pero esa fuerza, lamentablemente, a veces va acompañada de rebeldía. Entonces, los jóvenes son fuertes, tienen gran vitalidad. ¿A cuántos, somos varios, a cuántos les duele algo? Constantemente tienen algún dolor de algo. Son muy poquitos. Y algunos están saliendo de la juventud. Bueno, pero yo no tengo 16 años, ni tengo 20, ni tengo 30, ni tengo 40, ni siquiera tengo 50. Ya estoy pasando la mitad, estoy llegando a los 56. Así que acuérdense de mí cuando venga mi cumpleaños. 56. Y todos los días me duele algo. Por ejemplo, yo hice así y ya me empezó a doler el hombro. Y dice, no puede ser. Sí, quieren que lo haga de nuevo, pero el dolor no se transmite. Y bueno, cuando uno llega a esta edad, dijo un pastor, y si usted tiene entre 50 y 60 y se levanta un día y le duele el tobillo, y le duele la columna, y le duele algún hueso, es porque está vivo. Así que nos conformamos sabiendo de que estamos vivos. ¿Por qué? Porque los dolores y los achaques no son un patrimonio de la juventud. La juventud está sobrada de vitalidad. Y en tanta vitalidad que tienen, tanta energía que tienen ustedes, cometen muchos errores. Porque esa energía que tienen los lleva a correr rápido, a tomar decisiones indebidas. Pero los proverbios están escritos para que los jóvenes dejen de cometer errores. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor entonces? Pero los proverbios también están escritos para los sabios, porque dice que el sabio oirá. ¿Y qué le va a pasar? Y aumentará el saber. Así que aquel que crea que va mejorando, dice, no, yo ya estoy en un nivel mejor que el año pasado, gloria a Dios. Pero el que es sabio no se considera sabio realmente. Porque dice la palabra de Dios que el que cree que sabe algo no sabe cómo lo tiene que saber. Así que es mejor que uno no diga que es sabio. Pero quizá dentro de uno diga, ¿cómo he crecido gracias a Dios en el año 2020 a pesar de todos los problemas? Pero pude crecer gracias al Señor. Pero podés seguir creciendo. Y podés seguir creciendo. Ojalá que un día crezcas a tal punto que te transformes en un maestro de la palabra de Dios para dar instrucción a las generaciones más jóvenes, como yo estoy dándote instrucción en esta noche también. Si me entendieron, digan un buen amén. Porque Dios quiere usar tu vida. Así que, en cuarto lugar, ¿para quién más va dirigido? Y va dirigido para todos. Para los simples, para los jóvenes, para los sabios, para los adultos, para los ancianos, para todos. Para todo aquel que reconozca que necesita a Dios, tiene el libro de los proverbios para aprender. ¿Quieren aprender? Lean el libro de proverbios. ¿Cuántos están leyendo el libro de proverbios? De en serio, ¿cuántos lo están leyendo? Bueno, ¿saben cuál es la consigna? Un capítulo por día. Un capítulo por día. Hoy, ¿qué sería? 10. Hoy, yo les sugiero, si no han leído, lean entonces el capítulo 10. Mañana lean el 11 y el 12. Y cada día lean un capítulo de Proverbios. Y cuando termine el 30 de abril van a haber leído los 31 capítulos. Y lean y reflexionen y Dios les va a enseñar cómo se adquiere sabiduría leyendo la palabra de Dios y obedeciendo lo que acabo de leer. Amén. Muy bien. Conclusión, concluye. Que yo diga conclusión no quiere decir que se termine el mensaje, por las dudas que se entusiasme alguno. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová. Los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no quiero herir susceptibilidades,
Pero si hay alguien que está despreciando la enseñanza de la palabra de Dios, sea esta, sea la de anoche en Perdriel, sea la de mañana en los cultos de nuestro ministerio, o en cada enseñanza que compartimos en las redes o en la iglesia o en cada grupo de conexión, y desprecia, menosprecia la enseñanza, dice la Biblia que es un insensato. Los sabios aman la enseñanza. Y los necios, ¿qué hacen? La desprecian. ¿Cómo andan ustedes con la enseñanza? No, yo la amo a la enseñanza, pastor, claro. Ojalá que sea cierto. Amemos la enseñanza de la palabra de Dios. Acá hay dos cosas, y empiezo de atrás para adelante. Empiezo de la segunda parte de este versículo. En primer lugar, en la segunda parte del versículo 7, se nos explica el motivo del por qué los insensatos o necios no salen de su ignorancia. Porque si uno es ignorante, puede salir de la ignorancia o no. Porque nosotros hemos sido ignorantes de un montón de cosas y ahora hemos aprendido. ¿Cuántos de nosotros hace, 2, 3 años atrás no sabíamos ni siquiera manejar un celular? ¿Cuántos no sabían manejar un celular hace 3, 4 años atrás? O hace 5 años atrás o más, 6, 7 años, manejar una computadora y programas de computación. Cuando yo compré la computadora hace muchos años atrás, yo no sabía nada. Así que compré la computadora y no tenía nada dentro de la computadora. Solo tenía lo elemental, pero no había ningún programa. Y entonces yo no sabía qué podía hacer con la computadora. Me preguntaron, ¿y qué programa tiene? Y yo, qué sé yo, qué es lo que tiene, no tengo la menor idea. Y yo era tan ignorante que como había escuchado que entraban virus, los 28 de cada mes, decían en aquel tiempo, se liberaba un virus que podía contaminar la computadora. Y yo pensaba que si yo le estornudaba a la computadora, le entraba un virus. Así era de ignorante. Ignorante, ¿no es cierto? Re ignorante. Me confieso ignorante y soy ignorante obviamente de un montón de cosas, como todos los que estamos acá somos ignorantes de un montón de cosas. ¿Cuántos saben todo? ¿Cuántos de los que están acá saben todo? No sabemos todo, pero sabemos muchas cosas. Hemos ido aprendiendo, hemos ido adquiriendo sabiduría. Pero los insensatos no adquieren sabiduría. ¿Por qué no tienen sabiduría? Y dice la palabra ahí, ¿por qué la desprecian? O sea, tienen la oportunidad. Dios, es como si pasara Dios esta noche por acá, entrara en las casas de los que nos acompañan en las redes y les quiere servir sabiduría, abrirles el entendimiento, que se haga luz la palabra en sus vidas, que Cristo llegue al corazón, que Cristo se revele a sus vidas y se los presenta en bandeja y pasa y uno dice, no, gracias. El insensato es insensato porque quiere ser insensato, pero puede salir de ahí si quiere. El sabio puede adquirir mayor sabiduría si quiere también. O puede terminar siendo un insensato como le pasó a Salomón, que terminó perdiendo la sabiduría. Ahora, ¿qué sería un necio o insensato según la Biblia? Vamos a describirlo según el concepto bíblico. Y ustedes lo tienen ahí. Un insensato necio es una persona que no ordena su vida en la voluntad de Dios. No ordenar mi vida en la voluntad de Dios es ser insensato. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está. Dice, pero séame más específico. Y no, ya te soy demasiado específico. Hay que leer la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia, no dije hace rato que la sabiduría se adquiere leyendo la palabra de Dios. ¿No dije eso? Y oramos cuando no entendemos. Y lloramos si es necesario en la presencia de Dios, porque yo quiero aprender. Yo quiero saber, yo no quiero tomar decisiones equivocadas, no quiero enamorarme de cualquier chica o de cualquier chico, dice la señorita, y después terminar herido, frustrado.
Quiero tomar decisiones correctas. Necesito dirección de Dios. ¿Cómo saberlo? En la Biblia está toda la instrucción que yo necesito para esta vida y para la eternidad también. Cuando una persona no ordena su vida según la voluntad de Dios, es una persona insensata. ¿Quién más sería un necio o insensato según la Biblia? Persona que tiene perversidad moral. Porque dice la Biblia que el temor de Dios es apartarse del pecado, pero a veces hay perversidad moral. Hay personas que son perversas en sus pensamientos, son cochinos en sus pensamientos, son sucios, son morbosos, parecen enfermos en el área de la moral, de lo sexual. Andan pensando todo el tiempo en lo pecaminoso, en lo malo, en lo que ofende a Dios, en lugar de pensar en lo bueno. Yo he pasado por las etapas donde ustedes están pasando. También he tenido crisis en el área de lo sexual en aquella época. Pero un día tuve que orar a Dios y ser sincero. Yo me estaba perdiendo y me iba al infierno. Y entonces me dio miedo y le pedí a Dios que me ayudara. Y Dios me ayudó. Y Dios puede ayudar a cualquiera que quiera ser ayudado. No tengo por qué tener perversidad moral en mis pensamientos. Si me di a entender, digan amén. ¿Quién más? Persona que confía en sí misma antes de confiar en Dios. Esa es una persona egocéntrica. Es una persona orgullosa. En vez de confiar y descansar en las promesas de Dios, confía en su propia fuerza. Y la Biblia dice que es mejor confiar en Dios que confiar en las personas. Es mejor, discúlpame hijo, baja los pies de la silla. Es mejor confiar en Dios. No confíen en ustedes. Yo un día caí en la realidad. Yo soy un peligro. Pónganse a pensar. ¿Cuántos pueden reconocer que sin Dios son un peligro? Levanten la mano. Somos peligrosos. Somos peligrosos para dañarnos a nosotros mismos, para jugar con nuestra salvación, para a veces herir o dañar a otras personas. Hay personas que sienten placer y delicia hiriendo a otras personas, haciéndoles daños a otras personas. Un joven vino hace mucho tiempo a hablar conmigo y me dice, yo soy una persona mala. Y yo le digo, no sos malo, no digas así. Sí, soy malo, me dice, pastor, yo soy malo. ¿Sabe qué hago yo? Dice, era pintoncito el pibe. Y dice, ¿sabe lo que hago yo? Cuando alguien le gusta a una chica y viene y me cuenta, entonces yo voy y la enamoro a la chica. Y me pongo de novio para que no se ponga de novio él. Y después me peleo y la dejo. Y yo dije, sí, no sos malo, sos una porquería. Era peor. Hay gente mala, hay gente perversa. Hay gente que lo único que quiere es hacer lo malo. Hay gente que confía en sí misma y no confía en Dios. Y algo más, persona que menosprecia o no le da importancia a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla todos los días, pero no quiero escuchar a Dios. Prefiero escuchar música. Y a veces ni siquiera cristiana es. Prefiero escuchar a mis amigas, a mis amigos. Prefiero escuchar la radio. Prefiero, qué sé yo, escuchar la música que ustedes suelen escuchar. No, mejor es escuchar a Dios. Yo adopté a los 12 años empezar a levantarme a las 6 de la mañana. Ahora lo hago a las 5. Para poder escuchar a Dios a través de la lectura bíblica y de la oración. ¿Y saben qué? Dios habla. Yo sé que Dios habla. En la quietud, cuando uno se aparta, Dios habla. Y durante el día, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y hasta acá me di a entender, digan un buen amén. Y nuestro segundo punto para terminar con esta conclusión es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. O sea, en lo que se evidencia la sabiduría es temiendo a Dios. La sabiduría está sustentada en esto, en temer a Dios. Ahora tenemos que definir esta expresión, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es? ¿Es simplemente el hecho de tenerle miedo? Yo quiero que ustedes miren acá. Todo el mundo gira en torno de la persona de Jesús. Él es Dios. Nosotros mismos, dice la Biblia, fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. O sea que Dios en la persona de Jesús
es el centro mismo de la vida y de todo lo que existe. Y todo lo que existe fue creado para que le dé gloria a Él. Nosotros no debemos vivir para nosotros mismos, sino que nuestra vida tiene que girar en torno al Señor Jesús. ¿He sido claro en esa expresión? Entonces, para pasar en limpio todas estas cosas, ¿qué sería el temor de Dios? Son varias cosas. Tener la debida reverencia y respeto a Dios y hacer lo que sea necesario para servirlo. Amar a Dios es servir a Dios. Una persona que ama a Dios le sirve con todo su corazón. Si ustedes dicen, si yo les pregunto cuántos aman a Dios, van a decir yo. Pero ese amor que nosotros confesamos con nuestra boca tiene que estar manifestado en nuestro servicio. Gente que no sirve a Dios no ama a Dios. Amarle es servirle. Amarle es servirle. El que ama sirve a Dios. Así que ustedes tienen la oportunidad de servir a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más sería temor de Dios? Ser conscientes de que todo el tiempo estamos delante de Dios, que Dios nos ve. Eso es temor. Y por lo tanto, como Dios nos ve, hacemos todo lo que sea agradable a Él sin dejarnos influenciar por opiniones contrarias de personas. Dios nos ve. Todo el tiempo Dios nos ve. Decía una niña en una escuelita bíblica, tendría unos 4 o 5 añitos, y ella decía, esto entendió, aunque te escondas debajo de una chapa, Jesús te ve. ¿Será cierto eso? Aunque te metas debajo de una cama, Jesús te ve. Aunque te metas en el sótano, Jesús te ve. Aunque te cierres en el baño a hacer algo impropio, Jesús te ve. Aunque andes donde no te ve tu papá, tu mamá, ni tu amigo, ni nadie conocido, Jesús te ve. El temor de Dios es el siguiente. Yo tengo que ser consciente de que Dios me ve. Y como Dios me ve, yo solo quiero agradarle a Él. Por lo tanto, voy a hacer las cosas correctas y no me voy a dejar influenciar por nadie que me lleve por un camino equivocado. Amén. Algo más. Saber que debemos rendirles cuentas a Él, porque Dios es el juez de toda la tierra y Dios es un juez santo. A Dios no se lo puede engañar. Recién hablamos que tenemos que Dios nos ve. Y ahora les estoy hablando de tener temor de Dios. Es saber que yo tengo que rendirle cuentas a Él. Un día yo voy a tener que rendirle cuentas a Él, por eso yo me salvé. Yo me salvé un día cuando entendí, tanto me predicaron la palabra de Dios, entendí que yo me iba al infierno, porque tenía que, si el Señor Jesús venía o yo me moría, y me tenía que presentar delante de Dios como juez, porque Dios es el juez de toda la tierra. Y un día Él va a juzgar a todos los pecadores. Y yo sabía que yo iba a salir muy mal en el juicio, porque yo tenía malos pensamientos, porque era cochino, porque era sucio, porque tenía perversidad moral en mis pensamientos, porque tenía mentira, porque tenía rencores. Entonces yo sabía que no pasaba la medida de Dios. Entonces le entregué mi vida al Señor Jesús. Tener temor de Dios es saber que tenemos que rendirles cuenta a Él. Él es el juez. ¿Qué más es tener temor de Dios? No querer actuar en contra de su voluntad, sino querer actuar siempre haciendo su voluntad. ¿Qué más? No querer deshonrarlo con nuestras acciones. Toda acción que esté contraria a la voluntad de Dios deshonra a Dios. Si yo te pregunto, ¿querés deshonrar a Dios? Yo creo que nadie va a levantar la mano. Entonces, no solo quiero que lo pienses ahora, sino quiero que lo piensen cuando tengan tentaciones, cuando tengan propuestas de amistades, de familia, y con lo que hagan pueden terminar deshonrando a Dios. Entonces, no quiero deshonrar a Dios. El temor a Dios te lleva a no querer deshonrarlo con tus acciones. ¿Qué más? ¿Qué más es temor de Dios? No querer torcer o malinterpretar su palabra, que eso es lo que hacen algunos. Algunos juegan con la Biblia, algunos interpretan como se les da la gana, algunos dicen, no es tan así como el pastor predica. No, sí, es tan así, y es más, Dios es juez santo.
Dios es santo y Él santifica a todos los que se acerquen a Él. Así que no hay que torcer la palabra. Hoy muchos tuercen la palabra porque desconocen la palabra. Yo conozco la palabra. Obviamente sigo leyendo porque necesito más conocimiento. Pero vienen algunos jóvenes a hablar de la gracia. Entonces hacen macanas y hablan de la gracia. Pecan y hablan de la gracia. Porque no se dan cuenta que están en desgracia. Un día se va a cortar el chorro de esa misericordia y de esa gracia y van a empezar a pagar con consecuencias las malas decisiones que uno toma. No hay que abusar de la gracia. La gracia tiene un precio. Para que ustedes y yo seamos salvos por esa gracia, alguien tuvo que morir. Tiene un precio. Por eso el apóstol nos enseña, en la palabra de Dios nos enseña, en Hebreos nos enseña que hay gente que al desmerecer, porque vive pecando y conoce la gracia y habla de la gracia, tuercen la palabra de Dios, lo que están haciendo es pisoteando la sangre de Cristo y teniendo por inmunda la sangre que Él derramó. Entonces es serio el tema. No es para que yo me agarre de expresiones populares y hasta diabólicas de la boca de algunos que profesan ser cristianos y dicen la gracia, la gracia, la gracia. La gracia no. La gracia no me va a llevar a mí a pecar, a desobedecer a los pastores, a deshonrar el nombre de Dios, a deshonrar a padres que enseñan la palabra de Dios. La gracia no me va a llevar a pecar ni a rebelarme. La gracia, si estoy en la gracia, me va a llevar a amar al Señor, a amar a la iglesia, a obedecer, a servirle, a ser consciente de que Dios es juez y que yo quiero hacer su voluntad porque solo quiero agradarle a Él. Eso es gracia. Lo otro es todo mentira, es torcer las cosas de Dios. Y hay mucha gente hoy, en muchas iglesias, torciendo. Hay gente que sale de las iglesias torciendo la palabra de Dios y entra en otras iglesias torciendo la palabra de Dios y viven en las iglesias con la mente torcida, engañándose y engañando a otros. Tomar a la ligera, esto también es falta de temor de Dios, tomar a la ligera su llamado a nuestras vidas. Porque Dios llama a hombres y a mujeres, Él nos llama. A mí Dios me llamó desde que yo era un adolescente. Yo entendí a los 12 años que Dios me llamaba, que Dios quería hacer algo con mi vida. No sabía yo bien qué, pero sí sabía que Dios quería hacer algo con mi vida. Ojalá que el Espíritu de Dios encuentre un lugar en tu corazón y te des cuenta de que Dios quiere hacer algo con tu vida y entiendas de que esto que te estoy diciendo forma parte de un llamado de Dios. Es Dios el que te está llamando. ¿Cómo lo llamó Dios a usted, pastor? Por medio de la vida de mi pastor, cuando predicaba la palabra o los designados por él y hablaban la palabra. Y entonces yo me fui dando cuenta de que Dios me estaba buscando, de que Dios me estaba llamando. No sabía yo bien a qué. Sabía que Dios quería que lo sirviera, pero no sabía bien en qué. Así que hice de todo lo que me vino a la mano, lo hice según mis fuerzas. Después, buscando al Señor, Él me dio orientación sobre lo que tenía que hacer, a qué lugar, en qué ciudad tenía que ir a predicar, dónde comenzar nuestro ministerio con mi esposa. Entonces, luego Dios me fue dirigiendo. Así que, falta de temor de Dios es no considerar el llamado de Dios y tomárselo a la ligera. Y probablemente en esta noche Dios esté llamando a algunas personas. Algunos de los que están en las redes, Dios les esté llamando o recordando que se tomaron el llamado a la ligera, o quizá algunos de los que estamos aquí. ¿Qué más sería el temor de Dios? Tomar a la ligera su llamado. Dije, tener temor de Dios es odio por el pecado, odiar el pecado, odiarlo. Seamos serios con el pecado. El pecado no es para que nosotros lo acariciemos, pobrecito, el pecado, lo llevemos a peteco, lo pongamos como un loro ahí en el hombro. No, lejos del pecado. ¿Cómo tenemos que estar del pecado? Lejos del pecado, lejos. Y en último lugar, temor de Dios es amarlo con todo nuestro corazón a Dios y evidenciar ese amor obedeciendo toda su palabra. Porque el Señor Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará. O sea que el temor de Dios es amar a Dios. ¿Y cómo se sabe si ama a Dios? Y hace rato dije sirviéndolo, pero ahora estoy diciendo obedeciendo toda la palabra de Dios.
La persona sabia que va adquiriendo sabiduría, también va adquiriendo cada una de estas características que acabo de mencionar. La persona sabia tiene temor de Dios, considera que Dios es más grande que todo, que Dios está en los cielos y Él está en la tierra, que Dios es santo y delante de Él tiene que rendir cuentas. Por lo tanto, humilla su corazón para vivir agradándole todos los días de su vida. Eso es el principio de la sabiduría. Cierren los ojos, por favor. Solamente hay dos opciones para Dios y dos opciones para ustedes también. Te agradezco. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Ser necio o ser sabio? ¿No hay otra tercera opción? No. Y ustedes escogen, o quiero ser necio o quiero ser sabio. Y ya me imagino yo a los necios escuchando el mensaje de esta noche y cuestionándolo y argumentándolo y levantando un sí, pero, cuando esto es pura palabra de Dios y está dada para sacar al simple, al ingenuo, sacarlo de esa condición y transformarlo en un sabio. Está dada para hacer del adolescente, del más pequeño que ha venido acá, hacer de él un adolescente, un preadolescente, un joven, un hombre el día de mañana, sabio, con una casa, una familia, un ministerio, un servicio para Dios. No permitan que nada ni nadie les distraiga, que los ruidos de afuera no les distraigan. ¿Sabio o necio? Jesús habló. ¿Sabio o insensato? También dijo el Señor. Cuando planteó y puso como ilustración los que edificaron sus casas. Uno edificó sobre la arena, el otro edificó sobre la roca. A uno le fue mal y al otro le fue bien. Uno perdió su vida y el otro no perdió nada. Si nosotros edificamos en la palabra de Dios, vamos a ser sabios. Si ponemos a Dios como asunto preferente en nuestra vida, vamos a transformarnos en personas sabias. Entonces yo tengo que decirte que hay un futuro glorioso y un futuro de paz para vos. Hay un futuro de bendición para el que toma buenas decisiones. Hay un futuro glorioso en Dios y con la presencia de Dios cada día para aquel que toma sabias decisiones. No se dejen engañar por los mentirosos que hablan como si hablaran de parte de Dios y dicen mentiras. No se dejen atrapar por eso. No se dejen atrapar por los amigos o los familiares que les llenan la cabeza diciendo mentiras. Cosas que son nocivas al oído, nocivas al alma. Manténganse firmes en la palabra de Dios. Si deciden seguir a Cristo, Él va a hacer de ustedes personas que trasciendan en el tiempo. Él les va a dar sabiduría. Si dejamos a Jesucristo, perdemos todo porque Él es la vida. Mejor sigamos al Señor Jesús. El sabio se salva, pero el necio termina siendo condenado. Es por esta razón tan importante que Dios nos ha dejado un libro tan práctico como el libro de los Proverbios. Ahora, cada uno de nosotros tiene que escoger, tiene que decidir hoy, mañana, pasado, cada día y a cada instante, decidir vivir obedeciendo a Dios. Yo, en lo personal, tengo que dar gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Aprendí el temor de Dios desde niño. Fue formándose mi conciencia a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces aprendí el temor de Dios gracias a mis padres. Pero no todos tienen padres temerosos de Dios. Es más, la mayoría de los que estamos acá no tienen padres temerosos de Dios, padres que consideran la palabra de Dios como algo primordial en sus vidas. Pero ustedes igualmente pueden tomar decisión porque ya tienen edad para tomar decisión. Si voy a ser un sabio o voy a ser un necio, pero esta decisión es de todos los días. Y yo veo que
la gran mayoría, por no decir todos, se han puesto en pie. Voy a pedirles que levanten una mano al cielo y oren conmigo. Y los que están en sus casas también pueden orar, porque esto no es algo, tendré más sabiduría, tendré menos sabiduría. No es tan vano y tan vulgar. Es sumamente importante. La sabiduría es tener a Cristo. Sabiduría es tener éxito en la vida. Tengo a Cristo. Sabiduría es saber que no importa lo que venga, me va a ir bien. El día de mañana tendré mi hogar. El día de mañana serviré a Cristo. Hoy serviré a Cristo. Viviré para Cristo. Seguiré a Cristo. Serviré a Cristo hasta el final. Eso es sabiduría. Ordenaré mi vida según la palabra de Dios y tengo seguridad de salvación eterna con Dios en el cielo. Esto es sabiduría. El que tiene sabiduría, tiene salvación, tiene esta seguridad. No es que Dios tiene hijos troncos y hijos sabios. Igualmente los hijos troncos se van al cielo. No. El hijo sabio es el que honra al Padre. Así que seamos creyentes que honremos a Dios, sabios. Oremos a Dios. Ahí con la mano en alto les pido que hagan esta oración conmigo. Querido Dios, quiero darte gracias por regalarme la bendición de oír tu palabra. Señor, yo reconozco mis necesidades. No hay absolutamente nada que tú no conozcas de mi vida. Tú me conoces por delante y por detrás, por fuera y por dentro. Y no hay ni siquiera un pensamiento o un suspiro mío que tú no conozcas. Tú lo conoces y lo sabes todo. Tú conoces mi vida. Por eso ahora yo te ruego que tu oído esté atento a mi oración, porque yo he decidido seguirte a ti. Yo no quiero seguir mis propios caminos. Yo no quiero seguir a mis amistades. Yo no quiero ir detrás de los muchos. Yo quiero seguirte a ti. Por eso hoy te entrego mi corazón y mi vida y te ruego que quebrantes en mí toda simpleza, todo orgullo, toda vanidad, todo lo que no te agrada, que lo saques de mi vida. Ahora yo pongo mis ojos en tu palabra, miro a Jesucristo y es mi deseo ser una persona salva. Sálvame, Señor, ser una persona sabia. Dame sabiduría, Señor. Yo no quiero vivir como hasta el día de hoy. Yo quiero que cada día vivido cuente para ti y para tus propósitos. Señor, abre mis pensamientos, alumbra mi mente para poder conocer tu voluntad. Hago sensible mi corazón para que entres en él y para que vivas tu vida en mí. Y desde aquí dentro dirijas cada paso, cada acción, cada pensamiento y me libres de toda torpeza y me libres de toda mala decisión y me libres de pecados, de equivocaciones también. Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero andar contigo, quiero caminar contigo, quiero vivir en el temor del Señor, vivir para agradarte a ti. Padre, he orado con sinceridad, aunque he repetido una oración que me ha sido dicha. He dicho cada palabra como si fuera mía. Señor Jesús, toma mi mano. Yo quiero andar contigo. Quiero vivir contigo. Quiero agradarte a ti. Líbrame de todo mal. Guárdame en el hueco de tu mano. Ayúdame. Yo voy a ser fiel.
Yo voy a serte fiel. Voy a serte fiel. Te doy gracias porque a través de tu palabra tú me has entregado sabiduría y la sabiduría me guardará en esta semana. Te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden decir un lindo amén? Amén. Gloria al Señor Jesús.